Muy buenos días en este jueves 28 de noviembre del 2024. El Museo Nacional de Arte da la bienvenida a su tercera sesión del quinto Seminario Anual de Culturas Visuales, la Revolución ante lo Bello y Vanguardias Estéticas en Bolivia. En esta oportunidad vamos a abrir la jornada con una exposición hecha a cuatro manos, presentada por Susana Carmiña Tapia Vascopé y Pablo Daniel Loza Tapia. El título de la propuesta de la ponencia es El rostro invisibilizado de la mujer en las artes plásticas de Bolivia, y esta es parte de una mesa temática enfocada a artes en el olvido y experiencias develadas. De manera muy sintética, antes de darles la palabra y agradecer por su visita tanto a Susana como a Pablo, vamos a leer de manera sintética una semblanza de los expositores. Susana Carmiña Tapia Vascopé, licenciada en Psicología por la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un posgrado en Programación Neurolingüística y estudios en Antropología y Filosofía. Por su parte, Pablo Daniel Loza Tapia es licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Educación Superior e Interculturalidad, músico profesional, compositor y director, gestor cultural con estudios en Antropología, Cine, Literatura, Filosofía e Historia. Es investigador social, político y cultural, miembro de la Asociación Latinoamericana de Historia, director de la revista La Paz con los Ojos del Alma, escribió artículos y realizó ponencias en Argentina, Perú y México. Muchas gracias por su participación, por su interés por participar en nuestro seminario de culturas visuales, y le cedemos la palabra. Muchas gracias por cedernos el espacio. Buenos días, vamos a continuar con la exposición. Como ocurre en las ciencias y en otras muchas actividades, en las artes las mujeres han permanecido históricamente invisibles. Estas actividades en determinados momentos de la historia fueron negadas para las mujeres. Se conocen relatos en muchas de ellas que tuvieron que ocultarse detrás de seudónimos, utilizar identidades falsas, transgrediendo las normas establecidas. La presente ponencia tiene como objetivo mostrar de manera general y descriptiva la labor de mujeres en el arte, sobre todo en el siglo XX, que fue una época contradictoria en el quehacer artístico femenino, ya que, por una parte, su papel delante de las artes plásticas fueron ocultadas e invisibilizadas. También fue un siglo donde el arte tuvo grandes exponentes femeninas que marcaron y cambiaron el arte boliviano, dejando una marca indeleble en la historia y el arte boliviano. En la presente ponencia se mostrarán algunas de las representantes femeninas más significativas en las artes plásticas. Buenos días. En el arte boliviano, en el siglo XX, ha habido gran cantidad de historias y artistas plásticas que han influido mucho en el arte, pero muy pocas han resaltado. Y en esta exposición vamos a nombrar algunas de las más relevantes que han existido en la historia del arte en Bolivia. Está, por ejemplo, el caso de Marina Núñez del Prado. Gran parte de su obra estuvo muy influenciada por la cultura precolombina y en especial por la cultura aymara. Trabajó una gran cantidad y diversidad de materiales como el granito negro, el alabastro, el basalto, el ónix blanco y así como diferentes tipos de madera autóctona de Bolivia. Su obra se caracterizó por las figuras pesadas, pero de formas curvas y sensuales, así como las figuras femeninas muy estilizadas. Es considerada una figura clave en la introducción del modernismo en la escultura latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX. En aquella época, el movimiento artístico se centró en la representación de temas indígenas, buscando afianzar los valores de tradiciones locales que hasta ese momento no eran muy valorados en términos culturales y artísticos. Como docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes de La Paz, su labor como profesora fue esencial para la creación de lo que se llamó la generación del Chaco, liderada en ese entonces por Guzmán de Rojas. También fue conocido como gran parte como el arte indígena. La temática de su obra se centró en cuestiones de su entorno,
en especial en la representación de la mujer campesina y aymara y en el paisaje de la cultura boliviana. También formaron gran parte de su obra la maternidad y la sexualidad. Sobre ellas son obras como Madre India, que está hecha en granito y comanche, y su obra Abrazo. En sus esculturas se representan las culturas ancestrales como la de Tiahuanaco, la cultura y la tradición inca. Durante los 8 años que pasó en Estados Unidos, su obra se caracterizó por sus líneas curvas y el trabajo en granito negro y ónix blanco. Recibió la aceptación de la crítica, incluidos por Eleanor Roosevelt, a quien la artista conoció personalmente durante una de sus exposiciones en Estados Unidos. Sobre su carrera temática, se sugiere que gran parte de las esculturas de Núñez del Prado se originaron dentro del movimiento del realismo nativo. Según varios críticos, la obra posterior adoptó una expresión moderna e internacional que alcanzó una etapa a partir de 1950, inmersa en el abstraccionismo. Ese trabajo posterior también se centró aún más en el trabajo femenino. En cuanto a Inés Córdoba, que es parte de este periodo, en este contexto, la corriente ya establecida, el siguiente momento de renovación del arte boliviano se dio a mediados de la década del 70 a través del surgimiento de una nueva generación de creadoras que, retomando el vínculo de la plástica nacional con el telúrico propuesto del indigenismo de las primeras décadas del siglo XX, plantearía el uso de nuevos medios y conceptos que anteceden la llegada de la contemporaneidad. En esta nueva generación clasifica por el historiador de arte Pedro Queijejasu como intermedia, la artista Inés Córdoba Suárez jugó un papel clave al desarrollar una obra moderna que utiliza e reinterpreta medios tradicionalmente vinculados a las culturas indígenas como la cerámica y el textil. En su juventud desarrolló una pintura indigenista que expuso en varias ciudades, posicionándose como una figura de segundo plano en una escena ya dominada por pintores sociales y abstractos, tempranamente ensalzados por una incipiente historiografía artística. Ante este panorama, a mediados de los 50 dio un giro a su carrera, decidiéndose dedicarse por entero a la cerámica, un medio en el que, revalorizado en sus aspectos estéticos y técnicos por los investigadores arqueológicos y por la emergencia de repositorios estatales. A su retorno al país en 1962 presentó varias exposiciones de su obra, convirtiéndose acaso en la primera artista boliviana especializada en cerámica. Su obra, lejos de evocar las formas funcionales o antropomorfas de la cultura andina o de seguir la estilización de la escultura indigenista, llamó la atención por su descripción a corrientes abstractas, presentando formas geométricas irregulares, perforadas por oficios circulares o contempladas con cilindros de contornos orgánicos, pero sobre todo esmaltes y texturas aplicados con gran maestría. En muchos casos, estas obras también incluyeron formas alusivas a los órganos sexuales masculinos y femeninos, aspecto que debería llamar la atención por la irrupción en un contexto mucho más conservador que el actual. A finales de los 70, Córdoba comenzó a experimentar en técnicas de ensamble en planchas metálicas oxidadas y otros materiales reciclados. Trabajo que se puede ser tomado como una continuación a su collage textil, en tanto que, usando materiales no tradicionales, construye composiciones abstractas y semi-abstractas que pueden evocar el paisaje andino ya en vistas a un vuelo de pájaro en terrenos parcelados o panorámicas en las que prevalecen las montañas, las líneas del horizonte y los astros. Siguiente, por favor. También está el caso claro de María Esther Vallivian.
que fue a partir de entonces que sus obras fueron expuestas en galerías de Chile, Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Francia. Es considerada como una de las mayores exponentes del arte abstracto en Bolivia, debido a que dedicó gran parte de su carrera a este tipo de representaciones y son las que deben gran parte de su reconocimiento. El trabajo de Vallivian se extiende mucho más allá de lo abstracto y en conjunto se vuelve un corpus trascendental que habla de la versatilidad y alcance de la pintora. De forma breve se puede establecer que sus producciones se dividen en distintos periodos pictóricos. Un periodo inicial en esta etapa que realizó numerosos retratos, gran parte de los cuales fueron mujeres, desde pequeñas niñas hasta ancianas, incluida completamente hacia la representación figurativa. Las líneas de estas piezas son indefinidas y los fondos se manifiestan más en la neutralidad. Luego está su periodo indigenista, y que, como el nombre lo indica, este periodo fue dedicado a realizar retratos de indígenas del país. También se trata de una etapa de pintura figurativa donde destacan colores sumamente intensos, trazos de carácter impresionista en la aplicación de los materiales, así como bordes poco definidos. Este periodo pudo haberse visto inspirado por el pintor nacionalista boliviano Cecilio Guzmán de Rojas, quien era ya muy aclamado a principios del siglo en Bolivia. Luego está su periodo azul. En este periodo de su pintura, Vallivian continúa realizando retratos, también en su mayoría de mujeres de diversas edades. Sigue empleando pinceladas poco definidas, aunque en estas obras se observan bordes más marcados. La paleta cromática seleccionada por Vallivian en esta etapa es de tonos fríos con una gran cantidad de tonos azules. Luego, desde la década de los 50 está su periodo social, que son piezas realizadas durante esta etapa que están directamente relacionadas con los acontecimientos de la revolución en Bolivia. Se muestran temas mucho más crudos, evidenciando la situación de la pobreza en Bolivia de aquel momento. Pictórica y estéticamente hablando, los trazos, sus líneas y los colores y las pinceladas se asemejan a un periodo azul, aunque con su paleta se extiende aún más para lograr ciertos objetos visuales. Su época del cubismo, que fue dentro de la década de los 60, que fue un periodo en el que Vallivian comienza la transición hacia las representaciones más abstractas. También pueden verse personificadas mujeres, pero en este caso con líneas ya muy bien definidas y una paleta cromática mucho más diversa, aunque nunca regresa a los colores intensos del periodo indigenista. Dentro de su producción cubista, la pintora también incursiona en la elaboración de algunos paisajes, principalmente urbanos. Su periodo abstracto, de finales de los 60 y principios de los 70, fue probablemente el periodo pictórico más representativo de su carrera y por el que más fue reconocido. En esta etapa, Vallivian deja el retrato y las representaciones figurativas por completo para dedicarse a imágenes completamente abstractas, tomando usualmente un color o tono que llevaría la batuta del cuadro. Y por último, su periodo de las flores, que iba en paralelo a sus pinturas abstractas, o en realidad como parte de ellas, la pintura comenzó a hacer un exhaustivo trabajo de análisis del color a través de la observación y representación de las flores en sus lienzos. Esto probablemente se encuentra vinculado a los aprendizajes que obtuvo de Juan Rimson y habla de una fluidez del color y las posibilidades de un entorno cromático. María Luisa Pacheco, a fines de la década del 40 y hasta el 51, trabajó como ilustradora y como editora de la sección literaria del diario La Razón. En este periodo realizó su primera exposición individual de pinturas indigenistas. En 1953 participó en la primera exposición de arte abstracto realista en Bolivia, titulada 8 pintores contemporáneos, junto a artistas como Mario Campuzano, Jorge Carrasco, Núñez del
fue en Estados Unidos donde entró en contacto con las manifestaciones artísticas del expresionismo abstracto de la Escuela Nueva de Nueva York y el informalismo europeo. María Luisa comenzó su trabajo artístico a finales de los años de 1930, dentro del realismo académico, retratando principalmente en sus obras el paisaje y la figura humana. Posteriormente realizó obras que combinan la corriente indigenista con el cubismo analfabético. Como siempre, la pintura abstracta de María era inspirada por la cultura quechua y aymara de Bolivia, en la vida de la mujer rural y en los glaciares y los picos de la cordillera de los Andes. Sintetizó y renovó la figura campesina con formas cubistas, demostrando la enseñanza recibida de parte de sus primeros maestros. A su llegada a Nueva York comenzó a pintar las imágenes geográficas, tanto neoyorquinas como andinas, que le permitió convertirse en una pensadora y distribuidora del espacio y la forma, e hizo que su obra se transforme en un particular. Tras la obtención de la ciudadanía estadounidense, su lenguaje se tornó totalmente informal y abstracto, enfatizando en expresiones. Se la reconoce como ser boliviana más destacada representante del expresionismo abstracto. A finales de la década de los 60 amplió el concepto indigenista. Sus obras se transformaron en formas imaginarias que se pueden identificar con estructuras arquitectónicas modernas, tanto de Nueva York como en el paisaje andino. Dentro del arte contemporáneo actual se pueden ver una mayor prevalencia actual de las mujeres con una gran capacidad técnica. Siguiente, por favor. Como se puede ver, dentro de este arte actual sobresalen figuras como Guiomar Mesa, Erika Ewell y Valia Carvalho. La categoría de género en el arte ha sido escasamente abordada en nuestro medio. En consecuencia, los aportes de la producción cultural desde la diferencia de género han quedado bastante relegados, y con ellos el tratamiento de las obras de arte como indicios de construcciones culturales en las que se manifiestan ideologías hegemónicas. La ausencia de enfoques desde perspectivas desde género es paradójica, de un panorama donde las mujeres han tenido y tienen una representación significativa en el arte. Llama la atención que haya sido justamente mujeres como Núñez del Prado y María Luisa Pacheco quienes tuvieron en este siglo un papel protagónico a nivel internacional. Es por tanto que la producción visual de las tres artistas contemporáneas, sus creaciones, entrometen en el arte boliviano visiones y experiencias que contribuyen al entendimiento y enriquecimiento de nuestras percepciones y que plantean nuevos problemas para el estudio de la obra de arte. Las obras de Guiomar Mesa, Ewell y Carvalho ignoran la búsqueda de identidad, vinculadas con un imaginario nacional. En la obra de María Núñez del Prado y Luisa Pacheco incorporan el paisaje andino. El imaginario en estas tres artistas es claramente otro. Sus obras introducen en la producción cultural una reflexión que provoca cuestionar y desarmar las definiciones de los significados de lo femenino. Ante el talado de los cerros y la construcción atropellada de edificios, se imposibilita cada vez más una relación cercana con la naturaleza majestuosa de la ciudad de La Paz, como la tuvieron Pacheco y Núñez del Prado. El paisaje y la geografía solo cobran importancia en la obra de Erika Ewell a partir y desde el reconocimiento del cuerpo femenino como propio. En la serie Autorretratos de 1998, Erika Ewell trata de la similitud morfológica entre el cuerpo femenino y el paisaje, como lo había hecho Marina Núñez del Prado en sus esculturas de torsos femeninos, inspirada por la observación del paisaje altiplánico. Pero hay diferencias en la década de los 90. Ewell parte de su propio cuerpo. En sus autorretratos,
La relación con el paisaje está subordinada a la mirada que el artista tiene de sí misma. Las formas se asemejan a plácidos y desolados parajes en el cuerpo. Desde la fotografía y desde su punto de vista están supeditadas a la representación del cuerpo para sí, en el cual subyace un inicio de la recuperación de la esfera masculina y pública. La promesa exhibicionista que el autorretrato representa para los demás es secundaria a la intención del artista de mostrarse, conocerse y reconocerse. En relación de madre con la vida y muerte, la obra de Mesa se encuentra con la de Frida Kahlo y sus representaciones de alumbramientos y pérdidas, experiencias exclusivamente femeninas. En la asociación de la maternidad con la muerte se deduce una visión desencantada de la vida. Esta aproximación a lo femenino contrasta con la visión conmovedora de la maternidad de María Núñez del Prado, que para quien el tema era una fuerza inspiradora vital, escribió: por encima de las corrientes yo me siento dominada con la emoción humana del amor, la ternura y la maternidad. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de Susana Carmiña Tapia Bascupé y Pablo Loza con un tema tan interesante como el rostro invisibilizado de la mujer en las artes plásticas en Bolivia. Quisiéramos tal vez que alguna pregunta de nuestro auditorio acerca de este tema. Bueno, ya que no tenemos ninguna pregunta y ha quedado el tema muy claro acerca de este tema tan importante que tenemos en las artes, despedimos con un caluroso aplauso, por favor, a Susana Carmiña Tapia y a Pablo Loza Bascupé. Y es así que damos la bienvenida a Fátima Verónica Lazarte Suárez, con el tema Yolanda Bedregal y su proyecto creador en Bajo el Oscuro Sol. Podemos dar una breve semblanza de la querida Fátima Verónica. Fátima Lazarte es bailarina de ballet en Suma Artis, actualmente es docente de la Escuela Boliviana Intercultural de Danza en la EBIT, cofundadora e investigadora de la Asociación Italo-Boliviana de Arte y Cultura, Chasca, que promueve la producción y difusión de creaciones audiovisuales y de investigaciones artísticas culturales. Entre sus últimos trabajos está la docuficción irregular que reflexiona sobre lo femenino y astral, Meduses, que produce una mirada poética y simbolista sobre el curso de los tiempos. Damos un caluroso bienvenida a Fátima Verónica con el tema Yolanda Bedregal y su proyecto creador en Bajo el Oscuro Sol. Por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, saludo a todos los que nos están mirando y a nuestra audiencia. Yo hoy quiero hablarles sobre Yolanda Bedregal y su novela Bajo el Oscuro Sol. Sobre todo lo que ella nos va a plantear en esta novela, que desde mi lectura es su proyecto creador. Por favor, siguiente. Tenemos a Yolanda Bedregal, que es una de las más emblemáticas escritoras bolivianas del siglo XX. Este retrato se lo ha realizado Juan Rimza desde 1937 y está en una colección privada, ¿no? Ella ha vivido una vida de una manera bastante sutilmente rebelde, diría yo, ante los cánones impuestos por su momento histórico. Las mujeres eran totalmente reguladas en su comportamiento, incluso tenían formas donde podían expresarse, pero de manera donde la sociedad les daba ciertos temas, ciertos tópicos, ciertas regulaciones para poder ejercer su rol de femenino, ¿no? Entonces Yolanda desde un inicio tiene actitudes, digamos, bien de alguna manera rebeldes ante esta sociedad,
pues, por ejemplo, ella tiene un noviazgo con este pintor, con Juan Rimsa, que era un emigrado lituano. Entonces ya estamos viendo que ella iba más allá de los cánones establecidos de su sociedad. ¿No? Esta fotografía que está encontrada en el archivo Echazu-Konitzer, donde nos muestra a ella atravesada por la escritura, que ha sido su gran pasión. Aparte, ella ha tenido cánones de conservación y comentario a sus pares, a sus mayores, a sus menores. Ha buscado la conservación también de la cultura boliviana, en el folclore, en los instrumentos típicos, en la música, en muchas de las áreas donde ella se ha desempeñado. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito a hablar sobre la novela. La novela se llama Bajo el Oscuro Sol. Esta es la tapa de la primera edición de 1971. El diseño es del artista Carlos Rimasa. Y esta novela es importante porque se va a realizar para un concurso, para el concurso nacional de novela que se llama Eric Guten Tag, propuesto por los amigos del libro y su director en ese momento, Werner Guten Tag. ¿Qué sucede? Que esta segunda versión la va a ganar Yolanda Bedregal con Bajo el Oscuro Sol. Es muy importante porque esto la va a catapultar, digamos, a otros escenarios, ya que hasta este momento ella ya había escrito lo más importante de su producción poética, pero es la primera y única novela que ella va a publicar. Por favor, a la siguiente. Esta es la tapa de la tercera edición. En realidad ya tiene una edición corregida en 1984 y es corregida por ella misma y con comentarios de su gran amigo y colaborador y un personaje del tiempo, Walter Montenegro. Esta es la tapa que se mantiene para la segunda y la tercera edición. Esta es la edición de 1991 y finalmente vamos a tener la última edición que está, por favor, la siguiente, auspiciada por Plural Editores en su colección Letras Fundacionales, editada por la doctora Ana Rebeca Prado, ¿no? Esta es la edición de 2012. En el 2009 tenemos las obras, la edición de la obra completa, de la poesía, el ensayo y de la narrativa. Ahora, esta novela es importante ya que al ganar por favor la siguiente, al ganar este reconocimiento, introduce, digamos, ella tenía una gran llegada en el mundo cultural, como estamos viendo ahí en esta fotografía, es que su página web estaba rodeada de los personajes más importantes y tenía una influencia en los personajes más importantes de este momento. Ahí la vemos con Augusto Céspedes, con Mariano Baptista, bueno, con Óscar Cerruto, con Hugo Boero Rojo y con Armando Soriani. Entonces ella tenía una influencia en su medio, pero siempre había un no reconocimiento hacia lo femenino, porque ella al ganar el concurso de novela, recién es aceptada a los 2 años en la Academia de la Lengua. Es la primera mujer que va a entrar en la Academia de la Lengua. Es un hito importante y va a estar rodeada de estos personajes que son los del momento más importante del momento cultural boliviano. Esta es la premiación que se realiza en el Círculo Italiano. Ahí vamos a tener a Werner Guten Tag dándole el premio y también tenemos a Armando Soriano. Esto es el 28 de agosto de 1970. Y en esta, como les digo, en esta premiación es un hito porque al tener ella en 1953 ya se postula a la Academia de la Lengua, pero no es aceptada porque justamente en ese momento el quehacer poético de una mujer escritora era considerado infantil, femenino, virginal. Había muchos tabúes respecto a la escritura femenina y estaba catalogada lo que simplemente era literatura femenina. En cambio, la escritura de una novela que era más masculina la catapulta justamente a integrar este círculo masculino de la Academia de la Lengua. Siguiente, por favor. Ahí tenemos el lanzamiento público de la novela. Esa es la antigua librería de los amigos del libro en la calle Mercado, y va a estar con Gerd Konitzer, que es su esposo, donde también ella en esta parte personal de su vida hace un acto de rebeldía. Vale la pena mencionar que Gerd Konitzer era un refugiado judío que había llegado a Bolivia en la tercera ola migratoria propuesta por Bush, escapando justamente del problema nazi. Él había estado en un campo de concentración en Oranienburgo, incluso tenía el número tatuado en su brazo,
y llega a Bolivia y de alguna manera se conecta con la familia Bedregal y ellos se enamoran y empiezan un diálogo poético. Es muy importante esta figura en la vida de la escritora Yolanda Bedregal porque es quien acompaña, sostiene su escritura. Él mismo se dice que es su secretario particular, que es su más ferviente admirador, y una gran parte de los archivos de la familia Bedregal que hasta hoy se pueden consultar, los ha realizado él. Él hacía los recortes de periódico de las fotografías, todas estas fotografías están obtenidas de ahí. Él hacía los recortes de las fotografías y les hacía estos álbumes donde registraba todo lo que ella, los logros de ella. Por otro lado, decía que era su secretario particular porque cuando ella escribía alguna nota, algún verso en un papel, él al tiro lo recogía y lo copiaba. Entonces, yo creo que de alguna manera esta pareja creativa se complementaba, pero el gran apoyo que tal vez no hubiera encontrado en otra pareja del ámbito boliviano y de su ámbito cultural, lo encuentra en este hombre refugiado, que a ella era, digamos, le tenía toda la admiración y todo el amor, ella le da la patria. Hay unos versos que le dedica donde le dice: Yolanda, tú eres mi amor, me has dado una patria, me has dado hijos. En este último día hay un verso hermoso que dice algo así como que cualquier día puede ser el último de la vida y él quiere darle el agradecimiento por haberle hecho un lugar, ¿no? en este país. Y por favor la siguiente. Acá, por ejemplo, ya la vemos a ella en el año 1978. Justamente esta fotografía es de don Mario Frías Infante, de su archivo personal, cuando él ingresa a la Academia de la Lengua, y la vemos rodeada de todos los académicos. Ella ocupa el lugar de su padre, que también había sido académico, y como les digo, este es un logro muy importante en el tema femenino, porque había sido muy comentado en ese momento el ingreso de ella a la Academia de la Lengua. Su ingreso se va a realizar el 19 de junio de 1973 y cabe la pena recalcar que, por ejemplo, en España la primera académica mujer fue Carmen Conde, que recién ingresa en 1979. Porfirio Díaz Machicado era el director y la respuesta académica a su discurso, que ella trabaja Yolanda Bedregal, había sido hecha por Walter Montenegro, que va a resaltar el reconocimiento del público y que es muy importante el ingreso de una mujer a la academia. Dice: en el ámbito continental, Yolanda Bedregal no es un fenómeno insólito o aislado, es un producto más de esa inmensa fuerza poética femenina surgente en Sudamérica, comparable a la potencia de ciertas energías naturales que rompen la corteza terrestre para mirar el sol. Remarca que este acto es una reparación de una centenaria injusticia que tuvo a la mujer segregada de los galardones académicos. Entonces ahí vemos cuán importante fue para ella ganar este concurso, realizar esta novela y entrar, digamos, a este círculo que era vedado completamente para las mujeres. Inclusive ella se ha quedado siendo la única mujer académica hasta muy avanzados los años 90. Ahora yo quiero hablarles un poquito del proyecto creador de la novela. Por favor, te voy a pedir que me pongas la tapa de la primera edición y ahí la vamos a dejar. Entonces, en esta novela, ella va a trabajar, o sea, ¿por qué es vigente esta novela? En 2021 esta novela ha cumplido 50 años de haberse publicado. Porque, para mi juicio, ella va a trabajar temas totalmente actuales como la subjetividad, lo femenino, lo masculino. Se pregunta todo esto. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? ¿Qué nos espera a los seres humanos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado del amor? Y va a dar unas ciertas respuestas a todas estas temáticas en la novela a partir de su personaje principal, que se llama Verónica Loret. Lo impresionante de la novela es que a las pocas páginas que uno inicia a leerla, la protagonista muere. Entonces se inicia la reconstrucción de la vida de la protagonista a partir de testimonios, cartas y finalmente su diario. Es importante pensar que justamente ante la muerte de la protagonista, recién ella cobra una cierta importancia y todos los otros personajes empiezan a tratar de reconstruir su vida. Sobre todo hay un personaje emblemático que se llama el doctor Gabriño, que se enamora de ella al morir posibilita que él se enamore de ella y es el que nos lleva a la reconstrucción final de su vida, ¿no? Entonces, tocando estos temas, ella también, Bedregal, va a trabajar en esta novela muchas de sus preocupaciones que ya encontramos en la poesía,
pero también sus preocupaciones estéticas respecto a la escritura. Tiene unas posiciones muy claras respecto a la escritura, que eso es un poquito lo que les quiero comentar ahora. Primero, digamos, va a hablar sobre, o sea, va a conflictuar el par ficción-realidad, ¿no? Entonces, esta ficción y fantasía nos abre la pregunta de cómo se puede reconstruir la vida de una muerte. Es la primera pregunta que un poco nos propone la novela. Después, ella en la novela se va a tocar el tema del amor imposible, pero también dos temas tabúes que son fundacionales para la cultura y que son bien corrosivos. El tema del suicidio y el tema del incesto. En el tema del incesto, toda la crítica hasta más o menos el 2000, donde ya aparecen lecturas más especializadas, soslaya el tema del incesto. Nunca lo toman en cuenta, nunca lo dicen. Menos Gaby Vallejo, que hace una reseña de la novela cuando sale en 1972, donde toca el tema del incesto, y la misma Bedregal en una charla que ella da para las mujeres del Rotary Club en 1973 también toca el tema del incesto. Son los únicos dos registros que se tienen de ese momento de tocar este, digamos, tema conflictivo para la sociedad. Es también notable remarcar que esta novela ha sido leída en el canon escolar, entonces, y que toca un tema súper fuerte. Hasta los 90 estaba dentro del canon de lectura escolar propuesto por el Ministerio de Educación. Sí, y nadie toca el tema del incesto y tampoco se toca el tema del suicidio a fondo en las lecturas críticas que se hacen, hasta que aparece la edición de la doctora Ana Roca Prada y después aparecen otras lecturas críticas posteriores. También en esta novela aparece la figuración de la escritora y cómo esta escritora es encarnada como un personaje por un lado ideal, pero por otro lado que carga un cierto sufrimiento, porque la escritura es mostrada como un dispositivo que te ayuda a llevar el sufrimiento. Es como el cirineo de Cristo, dice ella, ¿no? Entonces la escritura aparece como un dispositivo donde se muestra el dolor y el sufrimiento, pero ayuda a una destilación de este sufrimiento y de este dolor. También en el texto se va a trabajar el tema de lo absoluto, si es posible que hayan palabras que nombren todo y qué cosas no se pueden nombrar por la palabra. Y ahí un poco trabaja también el tema de lo divino, que Dios es quien nombra todo, pero tal vez hay cosas que quedan sin nombrar. Entonces eso también es muy, muy interesante en este trabajo. Se va a cuestionar qué palabras nombran al mundo, cómo se utilizan y si es posible que haya algo que se escape de todo esto. También la escritura va a ser propuesta como, o sea, Bedregal nos va a proponer su método de escritura. ¿Cuál es su método de escritura? Un poco pescar cosas de la realidad, destilarlas a través de la ficción y presentarlas en el texto que realiza el escritor. Entonces su ejercicio escritural va a tener que ver, como ella dice en Naufragio, con pescar ciertas historias de la realidad, pero después destilarlas en el tema ficcional. La obra de Bedregal también se va a acercar, digamos, a la creación a través del vacío. Por eso yo he leído acá que hay una propuesta ética donde hay un enfrentamiento con el vacío. Ella, por ejemplo, dice: para vivir hay un previo morir, para llenar hay que vaciar el cántaro, voy a despojarme a fondo aunque nunca más vuelva a colmarse. De alguna manera hay un desarreglo del mundo simbólico, hay un vacío al que ella tiene que enfrentarse, este mundo quebrado, y volver a nombrar este mundo. Entonces todo eso nos lo va a exponer en la novela. Finalmente hay una problematización del trabajo del escritor, si la escritura viene por vía divina, es una iluminación, o si hay un trabajo escritural como una especie de profesión, y cuál es la responsabilidad del escritor y las palabras que te va a poner en su trabajo o en su obra. Van a aparecer estas dos formas de escritura también, subjetiva, mostrando que para ella es muy importante la introspección, porque dentro de la novela aparecen las cartas, hay una parte epistolar y también hay un diario que se revela de la protagonista, obviamente. Y creo que una parte muy importante también de la novela, y trabajando el tema de lo femenino y lo masculino,
masculino es que ella se va a preguntar si hay una categoría abstracta que muestra al ser humano y va a tratar de desdibujar todas estas características y estereotipos tanto de lo femenino o de lo masculino respecto a la maternidad, respecto al amor y respecto a la muerte. Sobre todo en el tema mortuorio se va a preguntar cuál es el sentido de la muerte y qué pasa con el ser humano al morir, y ahí busca una categoría abstracta de respuesta. Y en lo masculino va a mostrarnos cómo el amor feminiza a este personaje que es Gabriño, que se enamora de la protagonista. Entonces hay una búsqueda de por lo menos cuestionamiento de las categorías o pares normalizados de lo femenino y lo masculino, y una búsqueda de una abstracción de todo esto. Ahora, dentro de la novela, ya casi para ir terminando, y espero haberles dado curiosidad de leer la novela, hay una aparición de un mundo invisible en el mundo realista visible, lo cual hace esta estructura muy subversiva porque ella va a tocar el tema del fantasma. Como esta protagonista muere, después se va a presentificar en varias ocasiones como un fantasma. ¿Qué es este fantasma? Va a ser justamente lo que la sociedad aparece como algo apaciguador para velar lo que el sistema social no puede ni digerir y que tampoco puede ocultar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a querer digerir o ocultar el sistema social? ¿Qué es lo más corrosivo? ¿Qué es lo ominoso de esta novela? Es justamente el tema del suicidio, el tema femenino, el tema mortuorio, pero que incluso ahora lo estoy trabajando y teorizando, el tema del obsceno, que sería el incesto, porque este es un incesto muy especial que va a ocurrir en la novela. La protagonista, sin saber, como una especie, digamos, de oráculo edípico, queda embarazada de su padre y lo descubre al final de la novela, y ese es lo más ominoso y lo que la sociedad trata de ocultar, y justamente el tema donde se aloja el obsceno, ya que ella tiene que abortar al hijo, no por deseo, sino para que no cumpla la carga que ella misma había cumplido al darse esta situación incestuosa, ¿no? Y que se da justamente por los secretos que se guardan, por las regulaciones sociales, haciendo todo este tema un tema tabú para que la sociedad pueda continuar con sus regulaciones. Entonces, para ya terminar, digamos, creo que es muy importante la relectura de esta novela porque va a apuntar a diferentes cosas que creo que son fundamentales en el momento histórico que estamos viviendo. El acercamiento al vacío, que nosotros no queremos en nuestra sociedad, el acercamiento al no todo y el cuestionamiento de estos tabúes fundacionales de la cultura respecto a lo femenino y también respecto a lo mortuorio y respecto a la pasión amorosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima Verónica. Un tema bastante interesante de una de nuestras queridas artistas, Yolanda Bedregal, además con su obra literaria con el Bajo el Oscuro Sol. Tal vez alguien tiene alguna consulta, alguna duda en nuestro auditorio. Tenemos una. Hola, Fátima. La consulta va a lo siguiente. Has mencionado que este libro era parte de la currícula, sino era parte de lo que leían los niños en el 90. Y mi consulta es, porque es un tema bastante fuerte, ¿no? Y obviamente para niños o para adolescentes de esa época debe ser igual de fuerte. Entonces, no sé si sabes por qué se la retiró, si es que ya ahora nuestras nuevas generaciones tienen que protegerse más de estos temas, cuando en realidad yo creo que tenemos más apertura para poderlos tocar, y tu opinión al respecto de por qué se ha retirado este libro de la obra. Yo creo que antes, digamos, había menos anestesia para ciertos temas, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ciertos libros entraban más fácilmente a cánones de lectura, porque había menos el políticamente correcto. Hoy en día esta imposición del políticamente correcto impide a veces, yo creo, el acercamiento a la ficción, ¿no? Porque hoy todavía apelamos un poco a la realidad, al realismo. Lo he visto mucho, tengo una faceta de profesora y como que se apela a buscar cosas reales, ¿no? Entonces todo el tema de la ficción queda por un lado.
No sé por qué se ha retirado exactamente, creo que se ha vuelto a hacer un nuevo canon desde el ministerio, entonces se han incorporado otras obras, pero el año, o sea, el 2021, cuando han sido los 50 años de aniversario, se ha lanzado un concurso de relectura de la novela y han habido lecturas de jóvenes interesantes o importantes porque han sacado fragmentos y han interpretado la novela. Entonces yo creo que a partir de la ficción justamente nos podemos acercar a estos temas que son conflictivos, como digamos, la pasión, el amor, la muerte, el incesto, el suicidio, y reflexionar como sociedad sobre ellos y permitirnos de alguna manera discutir esto desde un campo ficcional, ¿no? Que no es el campo del caso real muchas veces, que es mucho más delicado y más conflictivo, ¿no? Entonces creo que un poquito por ahí va. Y por otro lado, siempre se ha soslayado esta lectura, como les he contado en la crítica, todo lo que yo he revisado de la crítica en la recepción y las críticas, o sea, hasta más o menos que empiezan unas nuevas lecturas académicas, no se toca el tema del incesto, solo lo toca Gaby Vallejo en el 72 y la misma Yolanda, y después sí se trabaja el tema del incesto ya con las lecturas posteriores después del 2012 de letras fundacionales, ¿no? Donde ya hay una nueva lectura de la doctora Prada, donde hay una nueva tesis de Cristian Kenta, donde hay nuevas aproximaciones a este tema. Pero creo que es importante que la ficción nos ayuda también a llegar a estos otros temas conflictivos socialmente. Muchas gracias por la pregunta. Como parte del Museo Nacional de Arte, queremos darte un reconocimiento por tu valioso trabajo en investigación. Tatiana te va a hacer entrega de un pequeño presente en nombre de todo el museo. Despedimos con un caluroso aplauso a Fátima Verónica Lazarte Suárez y damos la bienvenida a Aida María Roda Herbas. Nos estará presentando el tema Nacidas del Mar, paralelismo del arte de las marinas. Una breve semblanza de nuestra querida participante. Es una arquitecta titulada de la Universidad Mayor de San Andrés con un máster en Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó diplomados en Teoría e Iconografía del Patrimonio Cultural Boliviano en la FADUNSA, Restauración de Patrimonio, Gestión Cultural y Patrimonio Cultural Eclesiástico por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Realizó un curso de posgrado de arte renacentista en la Universidad Carlos III de Madrid y trabajó en el Ministerio de Culturas de Bolivia. Realizó prácticas laborales en el Ministerio de Cultura de España y fue parte de la comisión del Centro Histórico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y actualmente trabaja en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y es miembro del ICOMOS Bolivia. Damos una bienvenida y un fuerte aplauso a Aida María Roda Herbas con el tema Nacidas del Mar, paralelismos del arte de las marinas. El micrófono es tuyo. Buenos días. Buenos días también a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la recepción y bueno, por admitir esta ponencia que es bastante interesante desde un punto de vista de los paralelismos artísticos y los encuentros de diferentes artistas contemporáneas que principalmente realzan la presencia de la mujer en el arte. Nacidas del Mar surge de un encuentro de dos marinas, que bueno, es Marina Núñez del Prado y Marina Abramovic, ambas artistas que han desarrollado su obra durante el siglo XX, y surge la idea de poder encontrar a través de ambas puntos de encuentro, puntos de intersección. Aquí, como pueden ver, están las dos. Ambas marinas viven en momentos diferentes, en contextos distintos, crean arte a través de exposiciones y presencias distintas. Entonces, lo más importante de ellas y de este trabajo es ver parte de su obra y ver estos puntos de encuentro que les mencioné. Artistas de energía ilimitada, seductoras, audaces, inteligentes, sensibles y transformadoras, Marina Núñez del Prado y Marina Abramovic fueron y son exponentes de la renovación de las artes y la revolución femenina del siglo XX.
de contextos históricos y continentes distintos, pues ambas rompen paradigmas mentales y morales principalmente. El objetivo, como les comentaba, de este ensayo es conocer un poco de la obra de ambas, formando este paralelismo poético y encontrar intersecciones importantes para poner en valor el aporte artístico, histórico y social de ambas virtuosas y promover también la conservación de su obra. Empezamos con la fase del paralelismo, encontrando quiénes son estas dos mujeres. Bueno, Marina Núñez del Prado, muy conocida en Bolivia, muy conocida en La Paz, nace el 17 de octubre de 1908, es paceña y es una mujer que se dedica mucho tiempo a la escultura. Nace en un grupo familiar bastante cariñoso, bastante amoroso. Su padre era militar, su madre era descendiente vasca y tiene un círculo y un contexto social bastante privilegiado. Desde muy pequeña se le inculca el amor a las artes y después obviamente pasa a tener toda la parte académica a través de la Escuela de Bellas Artes. Es ahí donde se enamora de la escultura. Es ahí donde se enamora de la escultura y empieza sus primeros trabajos. Y ya para ir comenzando a trabajar, y ya en un momento más joven, es donde empieza a hacer distintas exposiciones. Lastimosamente ya en 1930, cuando ella empieza a alzar vuelo, no llega a tener el apoyo en Bolivia, el apoyo artístico y además el apoyo de porque su trabajo era muy conceptual, su trabajo tocaba temas polémicos como el indigenismo, manejaba mucho concepto con las curvas, con el tema de las montañas, y además había un tema específico que en ese momento al gobierno no le interesaba promover a ninguna mujer artista. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues Marina se va a Estados Unidos, comienza a estudiar allá, se perfecciona y comienza a exponer. En el momento que comienza a exponer, realmente comienza a tomar fuerza, su obra se empieza a ser conocida, al punto que comienza a involucrarse con otros artistas importantes de esa época y forma grupo de este selecto grupo de artistas vanguardistas del siglo XX y termina siendo muy amiga hasta de Frida Kahlo, Picasso, Gabriela Mistral, Pollock, e incluso llega a conocer a grandes personajes como Albert Einstein, ¿no? Esta es parte un pedacito de la obra de Marina. Como ustedes pueden ver, la mayoría de sus esculturas son talladas en piedra, trabaja mucho con ónix, con granito y tiene 5 periodos importantes: el periodo musical, maternal, social, torsos y andino. A manera de criterio personal, creo que el de torsos es muy, muy importante e impactante en todo lo que llega a ser toda su obra como tal, porque además realza mucho el concepto de la feminidad a partir del cuerpo, ¿no? Y a partir de darle un sentido y una resignificación al cuerpo femenino como tal, y también conduce la parte femenina a la parte maternal. Siguiente. Ahora creo que vamos a ver un pedacito de un video para ver un poco más de la obra de Marina Núñez. Saludo tu escultura,
grande y tan alta como tu altiplano. Piedras pulidas por el rodar del agua de los ríos. ¿De qué lunas caídas? ¿De qué astros baldíos? ¿De qué montaña sobrecogedora estos troncos de Venus, estos restos umbríos de ninfas, emergidos a los soles de ahora? Surgen formas, cabezas apenadas como ojos o huevos abrasados. Brama el toro en su encierro de granito. El gallo de las espinas coloradas, a los ónices blancos y rosados, torso y paloma, exalta con su grito. Dijo Gabriela Mistral: después de la irrupción de los maestros mexicanos Rivera, Orozco y los demás, parece que sea Marina Núñez del Prado quien los sigue y hasta hoy los iguala en la empresa de entregarnos testimonios de nuestras vidas. Su patria comprende toda América India mestiza. La fiesta es, por lo tanto, para todos nosotros. Yo me siento verdaderamente afortunada de haber nacido en un ambiente de tanta fuerza telúrica, con un paisaje maravilloso, con una gente de una raza fuerte como los aymaras, los quechuas, que en realidad me obra estar toda llena de la emoción de ese paisaje y de esa gente fuerte, linda. En realidad toda esta nuestra América tiene esa fuerza telúrica, esa fuerza grande para poder interpretarla. Bueno, para continuar con la exposición, porque el video es un poquito largo, quiero pasar ahora a hablar de Marina Abramovic, que es una artista que no se la conoce mucho, en Bolivia en especial. Lo importante de encontrar a esta Marina es que hace un arte bastante polémico y bastante diverso en el formato al de Marina Núñez del Prado. Marina Abramovic es una mujer artista que hace performance, es conocida actualmente como la madre del performance. Nace el 30 de noviembre de 1946 en Belgrado, en Serbia, en la antigua Yugoslavia. Estudia en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, que es en Croacia, en 1972, donde encuentra y descubre el performance, que es esta corriente que apenas había nacido en 1960. Lo interesante de Marina Abramovic es que nace en un entorno posguerra y en un contexto familiar bastante duro y difícil, porque ambos padres eran militares, ambos padres habían luchado en la Segunda Guerra Mundial y no tenía un contexto bastante cariñoso, al contrario de Marina Núñez, era un poco más duro, ¿no? Obviamente el contexto posguerra de la recuperación social, psicológica, territorial, era bastante fuerte. Lo importante de Marina es que aún a través de eso es que se llega al mundo del arte y termina estudiando, se encuentra con el performance y empieza a expresar todo lo que venía conteniendo a través de su crianza y a través del momento en que empieza a crecer y darse cuenta que tenía un contexto posguerra difícil de lidiar. Pasar a la siguiente. Después de que ella hace los estudios, realiza, bueno, y encuentra el performance como un medio artístico, realiza distintas obras que son bastante polémicas.
La que la lleva al punto de encuentro donde todo el mundo le empieza a poner el ojito se llama Ritmo Cero, donde ella se halla en un museo, en un ambiente, coloca una serie de objetos diversos, desde sogas, plumas, cuchillos, marcadores, una serie de objetos donde uno podía interactuar con ella a través de los objetos y ella se pone en el medio. Y coloca un letrero donde dice que durante cierto número de horas ella solamente iba a hacer el instrumento y que cualquier persona podía interactuar con ella a través de los objetos o simplemente tocándola. Entonces, durante estas horas, ella no se mueve y ella se hace, ¿no?, la señal en el letrero que ella se iba a ser responsable de cualquier cosa que podría suceder. Entonces, todo el mundo empieza a interactuar con ella, ¿no? Como ven en las fotografías, ahí en la segunda fotografía es donde ella está interactuando con toda la gente, pero el límite de la interacción no se cortaba, entonces todo se volvía más intenso, ¿no? De repente le rayaban la cara, le cortaron la ropa, le pusieron la soga en el cuello, también en la mesa de una pistola, entonces como que la gente se puso a interactuar con ella, pero ya rompiendo todos los límites existentes, ¿no? Incluso hubo momentos tensos donde ella lloraba, pero quieta, absolutamente comprometida con el performance. Y en ese momento, cuando se acaba el tiempo de la presentación, ella se empieza a mover y toda la gente empieza así a asustarse y se retira. Entonces es ahí donde uno se da cuenta cuál es el trabajo y el experimento social, de cuál es el límite de la acción y reacción y de la interacción entre nosotros como seres humanos. Esta performance causa tanto impacto que a ella la catapulta y es donde se va a vivir a Holanda. Y en Holanda es donde conoce a su pareja de performance, pero también pareja de vida, que es Ulay, y comienzan a hacer una serie de presentaciones y una serie de performance supremamente importantes e impactantes, como es el caso de Imponderability, que es de la imagen que estamos hablando de este costado, donde ellos empiezan a explorar mucho con el tema de los cuerpos, las expresiones sexuales del cuerpo. Tienen también otras performances donde hacen puros sonidos y puros gritos, pero ya hay una compañía, ya hay una dualidad, ¿no?, presente. Ahora, es bien importante, antes de que pasemos a la siguiente, donde vamos a ver un video, todavía no, hay algo muy importante, déjamela ahí. Durante mucho tiempo, creo que casi una cosa de 20 años o 18 años, una cosa así, Marina y Ulay son pareja o sea, son colegas de trabajo, pero también son pareja. En un momento deciden separarse, terminar su relación, terminar todo, relación trabajo, relación amorosa, y deciden hacer una performance a través de la Gran Muralla China, donde hacen un encuentro en el medio y deciden separarse ambos y no volverse a ver nunca más. Posteriormente, Marina sigue haciendo sus trabajos en solitario y pasa el tiempo, llega a convertirse en una exponente del performance y la invitan al MoMA a elaborar un trabajo. Esas son las fotografías que estamos viendo a continuación. Esta obra se llama El artista está presente. En este performance, Marina se sienta durante 3 meses, durante 7 horas al día, delante de todas las personas que hacen fila para verla. Entonces se sienta delante de ellos, solamente los mira, no hay contacto físico, no hay comunicación, solamente es un contacto visual. Y las personas se quedan durante un corto tiempo y surgen pues distintas emociones, ¿no? Hay gente que empieza a llorar, gente que empieza a reír, gente que sonríe, surgen un montón de emociones alrededor de la gente que va a visitarla, ¿no? Y es aquí donde quiero que veamos el primer videito, porque es un poco de cómo surge esta presentación que se llama El artista está presente. MoMA 2010, ¿verdad? MoMA. Sí. Lo que vamos a ver es un tráiler, para los que les interese más indagar en esto, es un tráiler del documental de esta obra.
horse is almost dead of money. The hardest thing is to do something which is close to nothing, because it's demanding all of you. She is directly and boldly challenging her audience. She needs the audience like air to breathe. There's only one question I didn't hear since 10 years. Why is this art? She slows everybody's brain down. She transforms us as a result. Destroying trauma is important. I want to be real form of art before I die. Marina Abramovich, the artist, is present in Venus. She will be present. Yeah, you heard about the show no more. What do you say in the chat? Anybody who sent in front of her. It's just the days. Seven and a half hours, 6 days a week, motionless. Time before firing someone in the face is the art. This is about David, even for me. Bueno, y vamos a seguir hablando de esta performance y es aquí donde entra el segundo video porque se captura un momento muy importante en la performance en uno de los, creo que es en la primera semana que se lanza esta obra. Life is a journey of steps, ebb and flow, waves, evolution, identity. Problemas técnicos. Este es uno de los momentos como más controversiales de todas esas jornadas que tiene Marina Abramovic. Ya puedes ponerlo. Y quiero que observen cómo era la performance, porque obviamente el video aquí está siendo el instrumento para conservar el momento y la obra como tal. Y es en este momento donde Marina se encuentra frente a frente después de 22 años con el que era el amor de su vida y era su compañero de trabajo, que era Ula.
clase de cosas y emociones que surgen a través del performance que son absolutamente naturales, ¿no? Y que Marina Abramovic los trae a la flor de piel y por eso también es como muy impactante, ¿no? Bueno, es en este punto donde yo sé que hemos visto más de Marina Abramovic, pero es más por el hecho de que no es tan conocida en el país, y es aquí donde en el ensayo se realizan los análisis y se encuentran ciertas intersecciones de ambas artistas, ¿no? Bueno, la primera intersección, el primer punto es el desafiante camino del arte, ¿no? La sabiduría del corazón y la eléctrica velocidad de la creación las impulsa a construir carreras exitosas, subsistiendo en contextos sociopolíticos complejos, donde probablemente en ambos casos hayan sido muy juzgadas, ignoradas y discriminadas. Ambas se vieron obligadas a salir de sus países para encontrar el reconocimiento de su obra. El segundo punto es la revolución de la mujer en el arte. La historia cuenta que durante el siglo XVI las mujeres artistas estaban pues forzadas a trabajar escondidas y su presencia en las cortes de los reyes como pintoras era inadmisible. Ya después, durante los siglos XVII y XIX, a las mujeres solo se les permite pintar bodegones, paisajes, evitando que tengan todo tipo de contacto con el cuerpo, y esa relación entre la mujer pintora y el cuerpo podría ser impura. En el siglo XX y con la llegada de las vanguardias, las marinas se apoyan en este movimiento artístico que rompe todas las tradiciones y resignifica el papel de la mujer artista. Entonces es aquí donde hay una explosión para mostrar el cuerpo, la feminidad, las emociones que llevan las mujeres guardadas durante tanto tiempo privadas en el arte. Como tercer punto de intersección tenemos el cuerpo femenino como instrumento. En ambos casos se promueve la visibilidad de la mujer como parte integral y fundamental de la sociedad, resignificando la esencia propia de la feminidad. El cuerpo femenino sería el medio para transmitir el mensaje en ambas obras. Es una protesta adscrita de exploración y libertad. Ambas ponen en tela de juicio la limitante moralidad. Tanto Marina Núñez como Marina Abramovic trabajan mediante el cuerpo femenino. Obviamente Marina Abramovic lo hace de una manera literal, ¿no? Utiliza su cuerpo para hacer arte. Y nuestra Marina lo que hace es permitir que la mujer se exprese a través de la piedra, ¿no? Entonces el cuerpo femenino es una de las cosas, de los puntos más importantes, yo creo, de este ensayo, porque es el puente de conexión en el tema artístico, ¿no? Y bueno, el punto 4, que son los seres ilimitados, ¿no? Ellas son unas mujeres que no tienen límite en su momento de creación, ¿no? En el caso de Núñez del Prado, desde trabajar en la escultura, cuyo arte era conocido por necesitar mucha fuerza y en especial una fuerza masculina, Núñez del Prado exterminó el límite de la creatividad y moldeó torsos femeninos proclamando normalizar el cuerpo de las mujeres y ser aceptado como tal. Y Abramovic, que nace a la vida artística en una época de liberación social, eso es muy irónico porque si bien ella empieza a trabajar en un momento donde ya hay mayor recepción social con las artes, con la liberación femenina, etcétera, etcétera, ella comienza a trabajar en un movimiento que es el performance de las nuevas artes, que era muy polémico y era altamente cuestionado. ¿Realmente esto es arte? Era la pregunta, porque todos estaban acostumbrados al formato tradicional, ¿no? al cuadro, la escultura. Entonces hay un fuerte choque también de aceptación y es muy criticada y muy juzgada, ¿no? Y obviamente la performance trabaja la abstracción conceptual y la transmisión de sensaciones, ¿no? Entonces estas nuevas artes eran demasiado cuestionadas, pero ese ha sido el reto de Abramovic y lo que la ha puesto en el lugar en el que está ahora, ¿no? Y ya para acabar, bueno, ambas marinas desafiaron las reglas sociales de un cambiante y emergente siglo XX, como lo señala su nombre, nacidas del mar, que son el agua y en especial el mar traen la energía femenina muy potente.
Ambas estaban destinadas a ser como el agua, fuertes, no dudaron del camino, se adaptaron a las circunstancias, fueron veraces, transparentes y también conductoras. No repitieron formas, fueron creativas y dadoras del arte. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Buenos días, Lidia Cuevas, querida Aida. Felicitarte por esta iniciativa de visibilizar a mujeres y, bueno, Marina Núñez, muy conocida, y esta otra Marina Abramovic, ¿no? Pero ¿cómo hacemos conocer a otros? Realmente la obra de Marina Núñez es tangible, ¿no? Porque la vemos. Y bueno, de Abramovic, un performance tal vez es algo muy momentáneo, pero se queda en las redes o donde vemos sus obras de ambas. Bueno, todo lo que ha hecho Abramovic está en las redes, está en YouTube, está en todos los canales que pueden ver online. Lo interesante que acabas de señalar, Lidia, es que realmente el performance como soporte es bien complejo en su modo de conservación, ¿no? Y eso los conservadores sabemos que vamos a tener que utilizar medios como el video o como las grabaciones. Y en este momento en el que el mundo está viviendo un boom tecnológico, el Internet es lo mejor que puede servirnos para poder cargar toda esta información, ¿no? Pronto la fundación va a tener, el próximo año vamos a tener el gusto de poder abrir de nuevo el Museo de Marina Núñez del Prado, donde va a estar toda su obra, y entrar a su casa, ¿no? Donde ella vivía. Así que ahí es donde se va a encontrar toda su obra. Igual aquí en el Museo Nacional de Arte hay obras de Marina que también se pueden ver. Y respecto a Abramovic, pues tenemos que alojarnos en la parte tecnológica y buscar en internet, pero la mayoría de sus obras están colgadas, ¿no? Están colgadas, hay videos, incluso desde sus primeras performances, que son las más polémicas, ¿no? Y las más impactantes. Bueno, Aida, a nombre del Museo Nacional de Arte, queremos hacerte entrega de un regalo, un agradecimiento por tu participación. Queremos reconocer tu beta de conservadora, restauradora, pero ahora de investigadora y también de expositora de todo corazón. Gracias por participar en el quinto seminario. Y nos vamos a separar un minutito para luego volver con Ariadna Soto. Muchas gracias.